Mi hermana tóxica irrumpió en mi boda para afirmar que mis bebés no contaban porque los tuve antes de casarme. Lo que hizo a continuación fue tan desquiciado que la policía se involucró. Yo, de 24 años, me casé hace aproximadamente una semana y, desafortunadamente, las cosas se volvieron bastante locas allí. Permítanme empezar desde el principio. Tengo una hermana mayor, llamémosla Stacy, de 26 años, y siempre hemos tenido una intensa rivalidad entre hermanas. Y lo digo en serio, nos odiábamos cuando éramos niños porque lo único que queríamos era estar uno por encima del otro. Nunca nos llevamos bien e incluso a medida que crecimos, seguimos odiándonos. Todo fue sutil, nos aseguramos de nunca mostrarle a la gente lo mucho que nos desagradamos, pero todo estaba ahí debajo de la superficie. Ella y yo no nos hablábamos cuando vivíamos juntos y solo montábamos un espectáculo para los miembros de nuestra familia cuando venían. Pero incluso nuestros padres sabían que no nos caíamos bien y nunca intentaron arreglar las cosas entre nosotras. Supongo que, en cierto modo, eso es lo que finalmente llevó a que muchas cosas salieran mal. Pero llegaré a eso más tarde. Se mudó cuando tenía 18 años para ir a la universidad y me sentí realmente aliviada porque eso significaba que finalmente podía ser yo misma en la casa en lugar de tratar constantemente de caminar sobre cáscaras de huevo por su culpa. Ella solo regresaba durante las vacaciones y se jactaba de lo maravillosa que era su vida, ya que iba a una de las mejores escuelas de negocios del estado. Estaba un poco celosa de ella, pero mi única prioridad era trabajar más duro que ella y llegar más lejos que ella, lo cual pude hacer porque entré en una escuela de la Ivy League. Así que eso fue una gran bofetada para ella y yo fui celebrada de una manera mucho más grande que ella alguna vez. Pensé que entrar a una escuela de la Ivy League acabaría con nuestra competencia, pero eso no sucedió, ya que un día ella simplemente anunció que iba a iniciar su propio negocio y con un poco de ayuda de mi papá, realmente lo logró. Ahora no sé si fue suerte o simplemente trabajo duro, pero despegó hace un par de años y se mudó a Japón para expandir el aspecto tecnológico de su negocio. Fue un gran éxito y nuestros padres estaban orgullosos de ella. Eso fue hace unos 2 años y desde entonces vive en Japón. Pero desafortunadamente, las cosas no me fueron muy bien después de graduarme de la universidad y el hecho de que Stacy estuviera logrando tanto solo añadió sal a la herida. Había encontrado un trabajo, pero no era tan glamoroso y satisfactorio como lo que ella estaba haciendo, así que lo dejé poco después de unirme. Eso resultó ser un gran error y lo sé porque debería haberme quedado allí y haber ascendido, pero estaba siendo una tonta y compitiendo con mi hermana cuando, en realidad, debería haberme centrado en mí, mi familia y carrera profesional. Fue un movimiento realmente estúpido por mi parte y lo lamento, pero ya está hecho. Después de que dejé mi trabajo, hubo una fase en la que estaba esperando que algo cayera en mi regazo y cuando no sucedió, comencé a deprimirme. Tampoco ayudó que Stacy le estuviera yendo muy bien en su propio campo y que su negocio fuera algo de lo que mis padres se jactaban constantemente. Lo odié, pero ni siquiera podía decir nada sin sonar amargada y celosa. Aunque sentía ambas cosas, tenía que ocultarlo cada vez que me reunía con mi familia y fingir estar feliz por Stacy, porque cualquier otra cosa que no fuera la felicidad era una emoción inaceptable. Fue más o menos cuando conocí a mi marido, Jackson, de 25 años. Estoy muy contenta de haberlo hecho porque conocerlo prácticamente cambió mi vida. Habían pasado aproximadamente 6 meses desde que dejé mi trabajo y había estado esperando que apareciera alguna oportunidad mejor, pero no tuve tanta suerte. Como dije, estaba muy deprimida y muy frustrada con mi vida, así que descargué una aplicación de citas. No estaba exactamente buscando nada, solo quería conectarme con gente y usarlo como una salida para distraerme de lo mal que me estaban yendo las cosas. Estaba luchando para cubrir el alquiler e incluso comprar mis necesidades básicas, tenía que depender del dinero de mis padres. Me enviaban dinero todos los meses. También tenía una cierta cantidad de dinero reservada cuando trabajaba, pero nada era suficiente y realmente estaba luchando con las facturas. Mis padres me ayudaban y les prometía todos los meses que les devolvería todo el dinero. Tan pronto como podía siempre podía escuchar la decepción en su voz y eso me volvía loco porque sabía que no estaba haciendo lo mejor que podía, y era muy difícil para mí aceptar el hecho de que, en ese momento, a Stacy le estaba yendo mucho mejor que a mí y fui una gran decepción para mis padres. Así que estaba usando aplicaciones de citas, ni siquiera me gustaba mucho para distraerme de mis sentimientos y, por un tiempo, funcionó. Salí unos días durante unas semanas conmigo que solo estaba interesado en ligar y nada más. Fue más que nada casual, pero eso cambió después de que coincidí con Jackson. Al principio era un tipo muy interesante con quien hablar y cumplía todos mis requisitos. También había sido un estudiante sobresaliente cuando estaba en la escuela,
pero después de graduarse de la escuela secundaria, en realidad fue a la escuela culinaria y estaba trabajando en un restaurante cuando coincidió conmigo hace 2 años. Era divertido, encantador y con la dosis justa de masculinidad. Pero en ese momento, le dije que no buscaba nada serio cuando me invitó a salir después de casi 2 semanas de hablar en línea. Me dijo que buscaba algo serio y que no le interesaba tener una relación casual, estaba saliendo para casarse. Me gustó el hecho de que fuera honesto y directo acerca de lo que sentía, así que decidí intentarlo, sin saber lo que me esperaba. Salí con él después de acordar una primera cita, solo para ver cómo iba. Y fue increíblemente bien, sentí como si él y yo nos conociéramos desde hacía años, y creo que fue la mejor cita que he tenido en mi vida. Nos divertimos mucho y con él. Realmente sentí que no estaba tratando de demostrar nada. Fue la primera vez que experimenté eso, así que fue un agradable cambio de ritmo con respecto a la forma en que normalmente me siento con otras personas. Fue una conversación fácil y simplemente hicimos clic. Y no sé qué cambió, pero decidí darle una oportunidad real a nuestra relación. Salimos un par de veces más, pero después de haber estado juntos solo 3 meses, descubrí que estaba embarazada. Lo único que me preocupaba en ese momento era cómo reaccionaría Jackson, nada más porque él ya sabía prácticamente todo lo que tenía que saber sobre mí. Durante las primeras semanas de nuestra relación, le conté todo sobre mí y mi familia. Especialmente la parte en la que pasé toda mi vida compitiendo con mi hermana y tratando de superarla, pero estar con él me hizo querer ser una mejor persona, una persona propia. Él ya sabía todo sobre mí y creo que yo también sabía todo sobre él en ese momento. De hecho, él fue quien me impulsó a salir de mi fase depresiva y comenzar a buscar trabajo activamente en lugar de simplemente esperar a que me llegara algo. Así que terminé recuperando mi antiguo trabajo en la empresa que dejé y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Y cuando descubrí que estaba embarazada, realmente no tuve mucho de qué preocuparme. Para entonces ya llevaba casi 1 mes trabajando y las cosas con Jackson también iban muy bien. Lo único que me preocupaba era cómo reaccionaría él ante esto porque la mayoría de la gente simplemente pensaría que era demasiado pronto y abandonarían la relación porque se asustarían. Pero en el fondo tenía muchas ganas de tener el bebé porque me sentía bien. No puedo explicarlo con palabras, pero me sentí lista para ser madre. Y para mi sorpresa, cuando le conté a Jackson sobre el embarazo, en realidad me apoyó mucho. Me dijo que era mi cuerpo. Así que podía decidir lo que quisiera y él se quedaría conmigo, sin importar lo que decidiera hacer. Y cuando le dije que quería quedarme con el bebé, no hubo nadie más feliz que él. Me dijo que en realidad quería que me quedara con el bebé porque sentía que él también estaba listo, a pesar de que era joven y llevábamos juntos 3 meses. Me dijo que no quería parecer loco ni parecer demasiado fuerte, por eso me lo había dejado a mí, pero mi elección lo había hecho el hombre más feliz del mundo. Acordamos que, aunque íbamos a tener el bebé, esperaríamos a conocernos mejor antes de casarnos. Se decidió, seguimos adelante con el embarazo y un par de semanas después, incluso nos enteramos que íbamos a tener gemelos. Esa fue otra gran sorpresa, pero seguimos adelante. Se mudó conmigo poco después de que nos enteramos del embarazo y me presentó a sus padres casi al mismo tiempo. Sus padres eran muy dulces y parecían querer a todos sus hijos por igual, sin obligar a nadie a competir entre sí. Parecía una familia sana y era la primera vez que veía cómo funcionaba porque nunca lo había experimentado personalmente. Sin embargo, estaba un poco escéptica acerca de presentarlo a mi familia porque sabía que mis padres no iban a aprobar mis decisiones de vida. Era una estudiante brillante con un gran futuro por delante, pero había decidido tener hijos con un hombre al que apenas conocía desde hacía menos de 1 año. E incluso me había mudado con él. Cualquier padre desaprobaría esto y mis padres probablemente perderían la cabeza. Así que seguí posponiéndolo hasta que empezó a notarse, y entonces supe que ya no podía ocultarlo. Concerté una reunión con ellos cuando tenía 4 meses y decidí contarles todo. Los invité a mi casa y Jackson estuvo ahí para darme apoyo moral. Sabían que había estado saliendo con Jackson por un tiempo, pero no sabían que había estado viviendo con él y que pronto también sería la madre de sus hijos. Entonces, cuando les conté sobre esto, esperaba que se enojaran y me gritaran o algo así. Pero reaccionaron de una manera muy inesperada y, de hecho, parecieron estar felices por mí. Se emocionaron y me abrazaron y esas cosas mientras me felicitaban por el embarazo. Y cuando les dije que en realidad iba a tener gemelos, mi madre casi se desmaya de felicidad. Fue una reacción inesperada, pero me alegré de que no estuvieran enojados conmigo. De hecho, después de que se enteraron, incluso me hicieron una fiesta y anunciaron a todos que pronto serían abuelos.
También les dije que Jackson y yo no queríamos casarnos solo porque tuviéramos hijos juntos, queríamos vivir juntos por un tiempo antes de hacer un compromiso tan grande y ellos también estaban de acuerdo con eso. Me apoyaron mucho en todo y me sorprendió, pero fue muy feliz. Estaba realmente agradecido de que mis padres estuvieran de mi lado en esto porque habría odiado que se volvieran en mi contra o intentaran cambiar de opinión sobre las cosas. Incluso les hablé de lo mucho que me apoyaban y que en realidad no esperaba eso de ellos. Entonces me dijeron que eran conscientes de que a lo largo de nuestra infancia nunca habían sido buenos padres en el sentido de que nunca nos habían impedido a mi hermana y a mí competir entre nosotros, y pensaban que estaban haciendo algo bueno. Pensaron que nos estaban haciendo un favor al presionarnos constantemente para que lo hiciéramos mejor, pero al hacerlo, se dieron cuenta de que a la larga podrían habernos arruinado las cosas. Y se dieron cuenta de esto cuando supieron que había dejado mi trabajo porque quería hacer algo mejor y sabían que esta decisión había sido influenciada por el hecho de que Stacy había comenzado su propio negocio y le estaba yendo muy bien, razón por la cual también quería hacer algo propio y superar a Stacy. Me pareció extraño que supieran sobre esto, aunque nunca se lo había mencionado. Pero dijeron que, como padres, sabían lo que estaba pasando y se sentían responsables de ello. Entonces querían que supiera que estarían ahí para mí sin importar qué y que no necesitaba competir constantemente con Stacy para demostrar que era digno de su amor y afecto. Siempre me amarían y estaban igualmente orgullosos de nosotras dos porque siempre habíamos hecho lo mejor que podíamos y eso era lo que más les importaba. Fue una conversación muy necesaria y me alegro de haber hablado con mis padres porque me hizo mucho más fácil durante el embarazo e incluso después porque podía pedirles libremente a mis padres que me ayudaran con los niños mientras Jackson y yo estaba trabajando. Me habían dicho que habían tenido una conversación similar con Stacy también, pero aparentemente no salió tan bien como esperaban. Ella simplemente se rió y dijo que no necesitaba que dijeran esas cosas porque realmente creía que yo era un mal perdedora, razón por la cual estaba sufriendo una crisis nerviosa y por eso mis padres estaban tratando de darme un respiro contándome. Nos dijo que estaban igualmente orgullosos de nosotros dos, pero ella sabía cuál era la verdad. Ella simplemente se negó a aceptar que nuestros padres realmente habían estado tratando de pasar página y ser mejores padres, simplemente estaba convencida de que ella era más digna de su amor porque le estaba yendo mejor en la vida según sus estándares. Mis padres me dijeron que hablarían con ella cuando regresara para las vacaciones porque en línea simplemente no era lo mismo. Entonces me prometieron que hablarían con Stacy y tendrían la misma conversación que tuvieron conmigo para que ella también dejara de intentar competir conmigo porque hasta ese momento, había estado yendo más allá y tratando de hacerme sentir mal. Desde que anuncié la noticia de mi embarazo, ella me había estado enviando cumplidos indirectos y haciendo comentarios directos que eran completamente innecesarios en el chat del grupo familiar solo para menospreciarme y hacerme sentir mal por el embarazo, a pesar de que realmente no pensé que hubiera ninguna razón para sentirme mal por eso. Pero para ella, obviamente fue un fracaso, y además un fracaso enorme, porque yo estaba embarazada antes de casarme y vivía con un chico al que apenas conocía. Entonces, para ella, esto era algo muy importante y creía que ahora podía decirme lo que quisiera. Realmente me estaba poniendo de los nervios. Y casi había querido abandonar el chat grupal varias veces, pero mis padres fueron los que me convencieron de quedarme porque decían que realmente estaban tratando de ser mejores padres y querían que nos mantuviéramos unidos, así que me quedé por ellos. Mis padres me prometieron que pondrían fin a esto o al menos harían lo mejor que pudieran y si no podían hacerlo, entonces yo era libre de dejar el grupo. Entonces, cuando Stacy regresó para Navidad, mis padres me dijeron que iban a hablar con ella y lo hicieron, pero desafortunadamente, para entonces ella ya estaba demasiado enojada. Su único objetivo en la vida en ese momento, era humillarme y hacerme sentir lo más pequeña que pudiera. Ella fue insoportable ese año, a pesar de que también había sido bastante molesta durante los últimos años debido a su exitoso negocio. Pero ese año fue mucho peor, porque no solo acababa de regresar de Japón, sino que también había regresado sabiendo que yo estaba embarazada y ni siquiera cerca de ella en términos de éxito y riqueza. Y no dejó escapar ni una oportunidad para recordárnoslo, todo el tiempo estuvo alardeando de sí misma y lanzándome miradas o incluso preguntándome si no estaba feliz por ella. Fue realmente incómodo y tuve que irme temprano de la fiesta porque estaba tratando con todas mis fuerzas de no perder los estribos o terminar llorando delante de todos. Entonces, después de esa fiesta de Navidad, mis padres intentaron hablar con Stacy para que dejara de hacerlo, pero en lugar de eso, ella dijo que había trabajado duro para llegar a donde está y que no iba a dejar que yo le quitara eso. Así que iba a presumir de ello todo lo que quisiera. Y simplemente tendría que lidiar con eso. Entonces ese es el punto donde decidí que cortaría lazos con ella y dejé el grupo. Mis padres también creyeron que era lo mejor.
Pasó el tiempo, no habíamos hablado en 2 años y no tenía idea de lo que había estado haciendo, pero recientemente escuché de un par de mis parientes que había regresado de Japón con un bebé. Escuché sobre esto por primera vez hace unas 4 semanas y aparentemente era un bebé milagroso que solo tenía 2 meses. Mis padres me dijeron que habían estado en videollamadas con ella varias veces antes de que regresara, y nunca habían notado nada de ella, y mucho menos que estaba embarazada. Dijo que había querido que fuera una sorpresa para todos y contó que se había convertido en madre y recientemente se había casado con su marido, el padre de sus hijos, en una persona privada, hace apenas un año, y ahora estaba finalmente listo para hablar de ello. El momento era nada menos que sospechoso porque casi todos en la familia sabían que se suponía que yo me casaría más o menos al mismo tiempo, pero ahora gracias a ella. Todo el mundo solo podía hablar de su matrimonio y de su hija. Dijo que su marido todavía estaba en Japón porque tenía mucho trabajo y no podía venir, pero que había venido aquí con su hija porque quería que su familia la conociera. Pero no podía permitir que algo así me afectara porque me iba a casar y se suponía que ese sería un momento mágico. Así que incluso después de que ella regresó, seguí evitándola. Desafortunadamente, no importó de todos modos, porque encontró una manera de arruinar mi boda. Ella apareció el día de mi boda, sin ser invitada, justo después de la ceremonia. Sinceramente, estoy agradecida de que al menos haya pasado lo que haya pasado, sucedió después de que terminó la ceremonia. Ella irrumpió en mi boda, y cuando la vi entre los invitados, casi me enloquecí, pero Jackson y mis padres me ayudaron a calmarme porque aparentemente, ella se había colado, y si hacía una escena, entonces simplemente estaría en sus manos hacer que el día de mi boda sea todo alrededor de ella. Entonces, mientras ella no estuviera haciendo nada terrible activamente, podríamos dejarla quedarse y lidiar con eso más tarde. Me iba a casar en la granja de la tía de Jackson, así que la seguridad allí no era estricta, y así fue como ella logró conseguir el primer lugar. Ahora, me arrepiento de no haber gastado suficiente dinero en seguridad porque si lo hubiera hecho, podríamos haber evitado muchas cosas. Durante todo el tiempo que estuvo allí en la boda, lo único que habló fue de lo increíblemente afortunada que fue gracias a su bebé milagroso y de cómo mis hijos eran ilegítimos y no contaban porque los tuve antes de casarme. Fue increíblemente insultante porque ella le decía eso a todos los que conoció mientras socializaba en mi boda y todos los que hablaron, más tarde, se me acercaron y me contaron sobre eso y tuve que simplemente sonreír y dejarlo pasar porque no quiero pelear con ella y arruinar mi propia boda. Fue increíblemente difícil pero de alguna manera lo estaba superando. En un momento casi pierdo los estribos. Pero antes de que pudiera decir nada, la policía irrumpió en el lugar. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero nos hicieron sellar las salidas y nos encerraron. En segundos, arrestaron a Stacy y fue realmente desorientador porque había una mujer que gritaba, lloraba y sostenía al bebé que estaba. Supuestamente era de mi hermana y afirmaba que era de ella. Después de eso, fue una confusión de declaraciones, esposas y cosas así. No fue hasta mucho después que nos dimos cuenta de que el bebé no había sido un bebé. Al parecer, todas las fotografías que nos había estado mostrando fueron tomadas de la cuenta de redes sociales de un amigo. Y ella se había retocado con Photoshop como una loca. Y lo peor fue que todas las veces que nos había visto con el bebé, en realidad había estado cuidando a su amiga. Ella había estado viviendo con su amiga desde que regresó de Japón porque había terminado el contrato de arrendamiento de su propio apartamento y estaba buscando un lugar, por lo que cuidaba niños gratis, por lo que nunca había invitado a nuestros padres ni a nuestros familiares a visitarla. El día de mi boda, decidió ir un poco más lejos y asistir a mi boda sin el consentimiento de su amiga. Lo que había hecho fue sacar al bebé mientras su amiga y su esposo dormían y se negó a atender ninguna llamada después, razón por la cual sus amigos tuvieron que involucrar a la policía y arrestarla. Afortunadamente, ella había estado hablando incesantemente sobre mi boda y cómo quería derribarme. Entonces sus amigos habían podido adivinar dónde estaría. Y así fue como pudieron localizarla y arrestarla. Fue literalmente una locura y no puedo creer que haya sucedido, pero sucedió en mi familia y todavía me cuesta aceptarlo. Pensar que Stacy era extremadamente competitiva era una cosa, pero saber que en realidad estaba dispuesta a llegar a extremos psicóticos, solo para demostrarles a nuestros padres que era mejor que nosotros, era muy preocupante. Ahora les ruega a sus amigos que no presenten cargos contra ella porque obviamente no va a ganar y terminará en la cárcel. Así que todavía no ha pasado nada. Pero por alguna razón, ella me culpa por todo esto y afirma que aparentemente solo me iba a casar para restregárselo en la cara. Ahora no olvidemos que no he estado en contacto con ella durante casi 2 años y ni siquiera he hablado con ella desde nuestra última interacción.
Incluso había tenido la gentileza de dejarla colarse en mi boda porque no quería montar una escena y humillarla. Ella es quien tomó mi boda y la convirtió en algo feo. En todo caso, debería ser yo quien la culpe. Así que ayer, cuando se acercó a mí y me dijo que necesitaba convencer a sus amigos de que la había llevado a hacer una locura, le dije que desearía que terminara en prisión porque es su lugar. O eso o la sala de psiquiatría porque está loca. Pero ahora mismo, mis padres piensan que necesito ayudarla y convencer a sus amigos de que ella no estaba pensando con claridad porque la había estado atormentando con las noticias de mi matrimonio y mis hijos. Solo para que no presenten cargos contra ella y la arresten. Hasta ahora, dado que ella había estado viviendo con ellos y cuidando al bebé de todos modos, el caso es un poco más complicado y la policía no ha podido decidir qué hacer al respecto y no puede proceder sin el consentimiento de sus amigos. Habría sido un caso claro de secuestro. ¿No habría estado viviendo con ellos y cuidando activamente de su bebé en su ausencia? Pero ese no es el caso aquí, por eso logró evadir ser encarcelada. Y ella ha estado afirmando que ya habían dado su consentimiento para que se llevara al bebé con ella, pero aún no hay forma de confirmarlo, por lo que todavía no está en problemas. Todo lo que tenemos que hacer es convencerlos, pero no estoy seguro de querer hacerlo. Realmente no creo que ella merezca ninguna ayuda de mi parte. Pero mis padres piensan que estaría mal en muchos niveles que yo le diera la espalda. ¿Entonces sí da por querer que mi hermana terminara en la cárcel? Actualización 1. Está bien. Así que he decidido que voy a cortar los lazos con toda mi familia, incluyendo a mis padres. Sí, fueron muy útiles durante el embarazo y después del parto, pero ya terminé con ellos. Creo que necesito mi espacio por un tiempo y si me apoyan o no es secundario para mí en este momento. Solo quiero estar con mi marido y mis hijos, punto. Y no puedo hacer eso si quedo atrapada en su drama. Así que quiero estar fuera de esto porque ahora me está afectando mucho la cabeza. Y estoy agradecida por mis padres y todo lo que hicieron después de que anuncié que estaba embarazada, pero estoy realmente cansada de todo. En cuanto a Stacy, creo que es muy obvio por qué no quiero ayudarla. Ella no merece mi ayuda y ella misma cavó su tumba para poder salir sola. Jackson piensa que es la elección correcta y sí, eso es todo. Actualización 2. Acabo de enterarme de un par de familiares míos que Stacy está en un gran problema porque sus amigos han decidido que van a presentar cargos y seguir adelante con este asunto. Hasta ahora, Stacy ha afirmado que tenía el consentimiento de su amiga para llevarse al bebé con ella cuando quisiera, pero eso será difícil de probar en el tribunal, dado su comportamiento durante la boda y como había estado reclamando que el niño era suyo. No se me ocurre ninguna manera de que ella pueda salir de esto. Es perturbador, pero, sinceramente, no puedo decir que me sorprenda. Tampoco hablo con mis padres actualmente y no creo que lo haré hasta que me digan que lo que hice fue lo correcto y que se arrepientan de pedirme que la ayude. Lo cual es mucho pedir, pero no quiero hablar con ellos hasta que se den cuenta de lo mucho que nos habían arruinado las cosas a Stacy y a mí cuando éramos niños. Necesitan comprender realmente que esto es en parte obra suya. Actualización 3. Hola, Stacy está siendo juzgada en este momento y no sabemos qué va a pasar con ella, pero ahora podría pasar unos 5 años en prisión si es declarada culpable. Pero ella es mentalmente inestable, por lo que eso podría acortarse. De todos modos, eso no es asunto nuestro, así que Jackson y yo todavía nos vamos de luna de miel e intentaremos compensar una boda terrible. No puedo pedirles a mis padres que cuiden a mis hijos porque todavía no nos hablamos. Así que vamos a tener que pedirles a los padres de Jackson que cuiden a nuestros hijos mientras estamos fuera, pero solo será por 2 semanas, así que no es mucho tiempo. Solo espero que mi luna de miel sea mejor que la boda y tengo la sensación de que así será, ya que solo seremos Jackson y yo. Muchas gracias por escucharme, espero no haberme equivocado en mi decisión.